lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ayúdeme con el 17. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 19. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Puede tomar su lugar. Cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hemos de esforzarnos, ¿verdad?, en nuestros días para ser hombres, mujeres útiles en las manos de Dios, haciendo Dios su parte, pero haciendo nosotros nuestra parte. Dios hace su parte, pero nosotros debemos de hacer la que a nosotros nos corresponde. ¿Y por qué digo esforzarnos? Porque verdaderamente como humanos, hermanos, vivimos en una sociedad verdaderamente que necesita mucha ayuda. Debemos de esforzarnos en que cada uno de nosotros, hermano, podamos proveer una herramienta para lo que está descompuesto. Podamos nosotros hasta cierto punto proveer o ser el mapa para el que está perdido. Aunque nosotros sabemos que solo Cristo puede salvar a las personas, pero Dios usa a las personas para predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Que podamos proveer una solución al conflicto, que podamos proveer una palabra de aliento para el que está desanimado, que podamos nosotros, hermanos, proveer el testimonio que sea digno de lo que nosotros profesamos. Cuando Isaías pronuncia estas palabras, hermano, estas palabras tienen mucho peso. A Isaías se le fue concedida una visión de lo que sucedería. Y estando él, hermano, como un profeta, siendo profeta, ¿verdad?, hablando palabra de Dios para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Isaías, hermano, tiene una grande tarea, tan grande tarea, que no dudo que él debió de haberse esforzado en cumplir con lo que Dios le había mostrado, en cumplir con decir lo que Dios le había dicho que dijera. Palabras que no son fáciles de decir, palabras que no eran fáciles, hermanos, porque los profetas tenían un oficio. El oficio de los profetas, hermano, era hablar la palabra de Dios. Ellos no eran los que originaban en sí esa palabra, sino que ellos eran solamente los que la proclamaban. Eran los que hablaban lo que Dios ponía en el corazón. Era el oficio de ellos. Muchas de las veces no siempre hablaban verdades nuevas, pero por lo general ellos, hermanos, hablaban mucho de la palabra que ya le había sido dada a Moisés a través de la ley. Ellos eran los que tenían que predicar dicha ley, dicha palabra de Dios, para que el pueblo no se saliera de los caminos de Dios, para que el pueblo no se descarriara, para traer, hermanos, también palabra que les compungiera los corazones, que los exhortara. Ellos hablaban juicios, pero también hablaban bendiciones. Era el oficio del profeta. El profeta, hermano, su ministerio, ¿verdad?, era basado no en solo sueños e imaginaciones como hoy en día. Muchos se profesan ser profetas, pero llevan una vida más descarriada de lo que predican. Y por eso en nuestros días, hermanos, es difícil que uno se deje de llevar, ¿verdad?, por una persona que solo profesa algo y tú ves que no lo vive.
El oficio del profeta era un oficio muy serio, hermanos, delicado. Delicado, eran, hermano, actuaban como fiscales ellos por parte de Dios. Actuaban ellos como personas, hermano, se consideraban también hasta consejeros de los reyes. Consejeros de los reyes que subían al trono y que de repente no sabían qué hacer, o que si tenían que salir aún a la guerra, ellos consultaban a Dios a través del profeta. Eran los mediadores entre Dios y los hombres. Para que un mensaje, hermano, llegara, ¿verdad? Había sacerdotes, pero había profetas. Y los profetas andaban allí entre la gente. Ellos, hermano, podían acusar al pueblo de cómo ellos estaban desviando, pero también podían llamarlo al arrepentimiento. Eran el dedo señalador de Dios, pero también eran las cuerdas, ¿verdad?, de amor con las que jalaban a otros al arrepentimiento. En el capítulo 3, quiero que vaya conmigo al capítulo 3 de Isaías, y ahí téngalo abierto. Pero quiero decirle, hermano, que los profetas, entre otras cosas considerables, a ellos se les consideraba como torres en medio de una planicie. Personas que podían ver más allá, como hombres centinelas, como habla también el libro de Jeremías, ¿verdad? Que había centinelas, había atalayas, eran voz, eran trompetas, hermanos. Ese era el oficio de ellos. Encontrarse a un profeta en aquel entonces, hermanos, y que trajera un juicio era cosa seria. Hoy la gente quiere profetas solo que les hablen de bendición, ¿verdad que sí? Pero no quiere un profeta que le hable la verdad, que le señale. No lo quiere. No lo quiere porque no está acostumbrado a recibir maldiciones. Pero Dios, hermano, pronunciaba castigos, pronunciaba juicios sobre naciones, y usaba a sus hombres para que la nación se diera cuenta que andaban lejos de la presencia de Dios. Y en el capítulo 3, el capítulo 1, el 2 y el 3, hermano, pero el 2 y el 3 van como de la mano. Pero en el capítulo 3 habla cosas muy fuertes, hermanos, muy fuertes. Israel y Judá, hermanos, la casa de Jacob, deberían de ser el ejemplo a seguir. Si lo traemos a nuestros días, la iglesia debe de ser el ejemplo a seguir. Pero en los tiempos de Isaías tuvo que hablar cosas, hermano, cosas que debería de la nación dar la pauta, dar el ejemplo, pero le tocó ver todo lo contrario. Por tanto, para él no era fácil hablarle al pueblo de Dios de cosas venideras, de cosas de una restauración para la nación, del día de Jehová, de cuando Jehová traería paz a la tierra. Pero lo que menos había en ese momento era eso, era paz. Eso era lo que menos había. Y por eso Dios lo levanta como una trompeta, lo levanta como un centinela, y le dice que hable lo que vio. Y en el capítulo 3 hay varias cosas que vamos a ir viendo, de las cuales yo quiero pedirle que prestemos atención. Isaías estaba en un momento donde la nación estaba en crisis, donde la nación estaba desintegrándose. Y ahí podemos ver en el capítulo 3 señales de una nación que está desintegrándose, hermanos. Señales de una nación que poco a poco se va desmoronando, y eso nos debe de interesar a nosotros. Vivimos en una nación, pero pregúntele a su vecino, ¿cómo está la salud de esta nación? Pregúntele. Como iglesia, hermanos, nosotros, frente a una sociedad en crisis, hermanos, somos llamados a tomar, hermanos, ciertos rasgos del oficio del profeta, de predicar la palabra, de esforzarnos, de ser centinelas, de ser atalayas, de estar firmes, de advertir a la sociedad como Isaías le advertía a aquella sociedad en aquel entonces
lo trasladamos a nuestros días y nos cae el peso, hermano, de algo que está sucediendo. Entonces, yo quiero que vaya conmigo ahí al capítulo 3, de ahí mismo de Isaías. En el versículo 1, hermanos, si lo pudiéramos poner ahí, el versículo 1, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Versículo 2. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y la lista continúa hasta el versículo 3, ahí continúa. Dios, hermano, por la rebeldía de estas dos ciudades, quitaría los que están al frente, quitaría el liderazgo. La nación, el hogar, la familia, aún el trabajo, aprendamos esto, sufre por falta de liderazgo. ¿Por qué es que salen las manifestaciones? Porque el liderazgo, hermanos, no está llevando a cabo el trabajo que debe de llevar. No hay paz en la nación, hay afrenta, porque el liderazgo, hermano, en algún momento es quitado, la persona es removida, o los valores y principios se pierden. Y por eso hoy en día vemos a una sociedad que se le permite corromperse de tal grado y de tal manera que ahora, hermano, ya no es difícil proclamar el pecado allá afuera, sino que hay permiso para pecado. Hay leyes que avalan el pecado. Hay leyes que promueven la destrucción de una nación, porque el liderazgo le hace falta visión, le hace falta principios, convicción. De la misma justicia que a veces se profesa, es de la que más se carece. Y por eso Isaías, hermanos, se para y empieza a hablar y dice: todo este sustento será removido. Algunos creen, hermanos, que será la comida, el agua, el pan, literalmente lo que será removido. Pero el versículo habla que estos hombres van a ser quitados. Pero fíjese por quién van a ser reemplazados. Sigamos leyendo. ¿A usted le gusta leer la palabra de Dios? Amén. El versículo 5, vamos al 5. Bueno, el 4, perdón. Y les pondré, ¿quién? Jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Ve la ausencia de liderazgo. La juventud, hermano, sin la experiencia y con una responsabilidad tan grande en sus manos, lo único que provoca es que haya un desorden. Muchas veces en la juventud, hablando que la juventud estaría puesta en una posición como tal, lo que se causa, hermano, que quien tiene esa posición y falta de responsabilidad, la violencia se aumenta. La violencia, porque el joven todavía está en sus caprichos. ¿Cuántos hemos sido jóvenes? ¿Cuántos siguen siendo jóvenes? Amén. Está en sus caprichos, está en su falta de madurez, su falta de identidad. Por eso usted va a ver muchos jóvenes que quieren parecerse a ciertos artistas, a ciertas personas, a ciertos actores, qué sé yo. Por falta de identidad, se visten como tales, se tatúan como tales, hasta caminan como tales, porque hace falta mucha identidad. Es peligroso tener una nación en manos de un joven así. Es peligroso. Entonces, no solamente eso, ¿verdad? El liderazgo sería quitado y la violencia se aumenta. Le pregunto, ¿en nuestros días hay violencia? ¿Hasta qué nivel está la violencia? Vamos al versículo 8.
Versículo 8, ¿por qué es que viene todo esto, hermanos? Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. ¿Por qué? Porque la lengua de ellos y sus obras han sido ¿contra quién? Han sido contra Jehová. ¿Verdad que sí? Han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Y a mí me llamaba mucho la atención esto. Irritar los ojos de Dios. Algo Dios le irrita, hermano. Es que su mismo pueblo empiece a corromperse. Si a algo Dios le irrita, es que hoy, hermano, vemos manifestaciones que verdaderamente son abominación para Dios. Y eso es irritante para Dios. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído por la lengua de ellos, sus obras. Por eso en el capítulo 1 Isaías le dice al pueblo: ven, aprende a hacer el bien. Y si tus pecados fueran así, entonces serán de esta manera. Ven, más adelante en el capítulo 2 le dice: ven, caminemos en los caminos de Jehová. El profeta le está llamando como uno que dirige, como un radar de Dios que indica hacia dónde. Hoy la iglesia tiene esa grande responsabilidad. Dígale a su vecino: es tu responsabilidad. Entonces, hermano, no nos asustemos, antes bien preparémonos. Amén. Ante la sociedad y la enfermedad que carga, no nos asustemos, antes bien preparémonos. Porque si para esto Dios nos ha levantado en este tiempo, en esta nación, hermano, proclamemos la palabra, vivamos la palabra, demos el testimonio correcto de la palabra. Entonces Dios, hermano, estará trayendo a sus pies a hombres y mujeres a que se arrepientan, a que cambien, a que aprendan a hacer el bien, porque parece que donde vivimos solamente se sabe hacer el mal. El versículo 10, mire lo que pasa. Vamos al versículo 10 de Isaías 3. Todas estas son señales, hermano, de cómo se va desintegrando una nación. Decidle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos, ¿qué? Le será pagado. Vamos al versículo 16. El versículo 16 es del tanto interés, hermanos, que hoy lo vemos en nuestros días. En nuestros días vemos todo esto, hermano, como que Isaías a lo mejor vivía en este tiempo, ¿no? Pero dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo con los pies. Versículo 17. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Versículo 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, ¿qué más? Los collares, los pendientes, los brazaletes, ¿qué más? Las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, ¿qué más? Los anillos y los joyeles, ¿de dónde? ¿Qué más? Las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, ¿qué más? Los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. ¿Y qué dice el 24? Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón. Cuerda, ¿sabe por qué? Porque iban a ser cautivos. Y yo investigaba un poquito de todos estos ornamentos de la mujer. Y si ponemos el 23 o el 20, pongamos el 23 si está ahí, donde habla de los, el 22, el 21. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los textos bíblicos?
El 20. Es el, no, ahí está bien. Los atavíos de las piernas. Investigando, hermanos, en aquel entonces había unas cadenitas que las piernas, que se ponían en las piernas las mujeres, y eso era para que el paso no fuera tan largo, sino que fuera cortito. Porque tenía una intención: llamar la atención. Danzaban, dice que no caminaban, danzaban. Era como un mírame. Era lo que se ponían en los cuellos, en las narices. Todo eso está en nuestros días, ¿verdad que sí? Todo eso, lo ceñido, los cinturones, todo eso, hermanos, causaba que el pueblo se desviara. Todo eso causaba una depravación moral. Todo eso causaba que el hombre, falto de entendimiento, fuera atrapado por una imagen ceñida, con danza. No era el paso normal de la mujer, era un paso provocante, era un paso para atraer la mirada, era una lejanía de lo que Dios pedía de su pueblo. Y por eso Dios en algún momento dice: ¿para qué me traen tanto sacrificio? ¿Para qué estas reuniones tan solemnes? ¿Para qué? No puedo soportar tanto. No había sinceridad en lo que se hacía. No había nada de lo que Dios esperaba, sino que por fuera se vivía ya una religión. Y por eso Isaías tiene esta visión de lo que sucedería, de cómo el pueblo de Dios sería llevado con cuerdas. Uno de los que se los llevaron entre las cuerdas eran los babilonios, hermano. La gente la encarcelaban, y por eso, de estar encarcelados, todos, ya no había pomitos, ya no había espejos, ya no había collarines, ya no había las mantillas, las redecillas, esas redecillas que se ponían hasta aquí y con una mirada así que para clavar, hermano, la mirada y la lujuria, atravesar el corazón del hombre. Ya no habría eso. Todo se convertiría en hedor. Ya no habría pomitos, ya no había los chales, los mantoncillos, ya no habría nada de eso. Estarían atados con una cuerda. Y por eso hoy la palabra del Señor, hermanos, nos enseña a nosotros cómo esto es algo que hay en el corazón del hombre, que no era para aquel entonces, sino que hoy en nuestros días es una palabra viva. Es una palabra viva que se vive en nuestros días. Tan viva, hermano, que si usted pudiera platicar con personas que han atravesado por el rompimiento de sus hogares a causa de redecillas, de tanto ceñimiento, de tanto caminar en lugar de tanto danzar en lugar de caminar, cosas por el estilo. Cómo se va desmoronando la nación. Tanto que Dios, hermano, estuvo trabajando para formar la nación. Los saca de Egipto, los lleva por el desierto, y en el desierto les da leyes para que se rijan. Cuando les da las leyes, entonces les entrega una nación. Por eso los lleva hasta la tierra prometida, para hacer de ellos su pueblo, su nación, para que nadie dijera: yo hice esta nación. Solo Dios, solito Dios puede formar sus propias naciones. Pero cuando el hombre se corrompe, entonces el hombre lleva a una nación a la destrucción. Hablemos con un hondureño, pues, y nos va a confirmar la palabra de Isaías. Sí, ¿por qué vienen huyendo la gente de Centroamérica, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué viene huyendo la gente de Centroamérica? ¿Por qué? ¿Porque hay liderazgo? Claro que no. ¿Porque hay temor de Dios? Por supuesto que no. ¿Porque hay violencia? A más no poder. ¿Prostitución? Ni se diga, hermanos.
Señales de cómo una nación se va desmoronando. Corrupción, hermano, hasta lo máximo. Entonces, el versículo 26, versículo 25 y 26, vaya conmigo ahí a la Biblia. Lo estoy llevando por un poquito de esta historia, hermano, rápidamente, ¿verdad? ¿Qué dice ahí el versículo 25 y 26? Tus varones caerán, ¿qué? A espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Y más adelante, hermanos, la Biblia habla de que la mujer echará, 7 mujeres echarán de un varón. Porque en la guerra los hombres quedarán diezmados, pues, en otras palabras. Habrá tan pocos hombres. Y como en el oriente, en aquel entonces, hermanos, era un oprobio, era una afrenta que una mujer no pudiera tener hijos, hombre. Ellas querían tener el varón. Era importante tener un varón porque era una afrenta no tener hijos. Era algo imperdonable para la mujer, pues, en aquel entonces y en esa cultura. Por eso quedarían tan pocos hombres de tanta guerra que ellas, las que pudieran, no importa, no nos sostengas, no nos mantengas, solamente danos tu nombre para tener esa cobertura. 7. Hasta ese punto puede llegar una nación, hermanos. Hasta ese punto puede llegar a desmoronarse de tal manera. Y más adelante habla, por supuesto, la palabra, ¿verdad? Cómo Dios va a restaurar, cómo Dios levantará en su momento a Israel, hermano. Cómo Dios ahora no será un joven el que va a regir, no será un inexperto el que se sentará en el trono, se sentará el anciano de días, hermano. Se sentará el todopoderoso, el sabio de sabios, el que dio las leyes y el que mismo las cumplió, hermano. Será un rey de reyes, será un señor de todos los señores. Ese es el mejor gobierno. Eso es lo que Dios ha implantado en nosotros. Sus leyes ahora moran en nosotros. Su Espíritu Santo ahora es el que nos guía. Tenemos nosotros, hermano, una ciudadanía hacia donde vamos. Por eso no nos debe de interesar estar tanto en este mundo. Vamos de pasada. Dígale a su vecino, vamos de pasada. Dígale, vamos de pasada. De pasadita vamos, hermano. Un poco más, y el que vendrá ha de venir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Un poco más, y el que vendrá ha de venir. Entonces Dios, hermano, Dios tiene un trato con este pueblo. Dios alega con los dirigentes, les hace saber tantas cosas. A las mujeres les muestra cómo se debe de llevar a cabo una vida. Dice que el atuendo no sea el externo, sino el interno. La palabra habla, hermano, cómo hasta la mujer ha de vestirse. Nosotros, hermano, pudiéramos poner 1001 reglas. Eso no tiene sentido. El Espíritu Santo es el que va trayendo la convicción a cada uno de nosotros. Cuando una persona pregunta, ¿cómo se me ve esto? Lo mejor es que le pregunte, Señor, ¿te agrada a ti? Y ahí estará la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta. Aún hasta los varones, porque los varones también se ciñen. ¿Cuánto sabe usted de eso? Hay varones ceñidos, tan ceñidos, que no debería de ser tanto el ceñimiento. ¿Cuántos varones dicen amén? Entonces, hermano, la palabra del Señor quiere que de nosotros brote la sinceridad. La sinceridad es la que Dios se agrada. Por eso el domingo hablábamos, ¿por qué David dijo, por qué habría de hacer algo yo? ¿Por qué había de sacrificar algo a Dios que no me cueste nada? Dios quería la sinceridad del varón. Dios quiere la sinceridad de nosotros. Dios quiere la sinceridad en una nación. A Dios no le interesan las cosas externas. A Dios no le interesa un canto externo, un levantar de manos externos. A Dios le interesa el corazón que se humilla y se humilla hasta lo más bajo delante de la presencia del Señor. Porque ahora nosotros no
agradamos al hombre, agradamos al que nos rescató, al que puso sus leyes en nuestros corazones. Por eso nos dirigimos diferentes que el mundo. Nos dirigimos diferentes. Vemos, hermano, que el mundo aprueba ciertas cosas y nosotros ya sentimos el redarguir del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros, hermano, en casa cultivamos la búsqueda de Dios, entonces Dios sale contigo a la calle. Usted sabe que Dios sale con usted a la calle. Tú vas a la calle y de repente se te atraviesa algo que no es del agrado del Señor, algo que le irrita a Dios, te debe de irritar a ti y a mí también. Algo que a Dios le irrita, pero a mí ya no me irrita, hay algo que ya no está mal, que ya no está bien. Si a Dios le irrita, al pueblo de Dios le debe de irritar. Si a Dios le irrita y a nosotros ya no nos irrita, ya estamos tolerando, hermanos. Y en la casa de Dios debemos en todo momento predicar la santidad a Jehová, la consagración a nuestro Dios. Y consagración y santidad no es religiosidad, hermano. Nosotros somos un pueblo alegre y bendecido. Nosotros podemos sonreír. Nosotros podemos tener actividades que son del agrado del Señor, hermano, de grande bendición. Mas sin embargo, nunca podemos olvidar que la lucha que tenemos en esta carne, ahí va a estar hasta que ya seamos tomados. Pero hay una lucha de todos los días, ¿verdad que sí? Usted ha luchado con su carne en estos días. Lucha uno, hermano. Luchamos, pero sabemos que tenemos la victoria. Entonces, me queda a mí claro, hermano, que la nación en la que estamos es el lugar correcto para que Dios levante una torre, levante centinelas, levante gente con voz en cuello, levante trompetas. Por eso hemos de esforzarnos en nuestros días a aprender cómo me puedo consagrar para Dios, cómo puedo apartarme más para Dios, de qué manera pudiera yo ser más efectivo en predicar la palabra del Señor, de qué manera pudiera yo en mi casa mantener el ritmo de mi devocional para con el Señor. Cosas que le ayudarán a cada uno de nosotros a que no nos vayamos a desmoronar como la nación se está desmoronando. Porque de algo estamos seguros, hermano: esto no se va a poner mejor. Usted sabe eso, ¿verdad? ¿Sí lo sabe o no? No espere ver ahí en las noticias, hermano, que porque ya va a entrar o entró un nuevo presidente, ya todo va a estar mejor. No, hermano, si el paquetón que le cayó al hombre. Lo menos que podemos hacer es orar por él y portarnos como buenos ciudadanos. Pero más que buenos ciudadanos, hermano, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Habrá pueblo de Dios en esta noche? Yo quiero saber que estoy hablando con el pueblo de Dios, hermano, en serio. ¿Habrá pueblo de Dios en esta noche? Y cuando hablamos del pueblo de Dios, hermano, hablamos de un linaje diferente. Hablamos, hermano, de un pueblo escogido. ¿Escogido de dónde? Escogido de la escoria, escogido de lo podrido, escogido de la perdición. Ahora nosotros tenemos una brújula. Ahora nosotros somos usados como radar también. Ahora nosotros tenemos un privilegio tan grande. Conocemos, hermano, lo que va a pasar más adelante. Por eso Dios, hermano, hablaba a sus profetas, y los profetas tenían que hablar el mensaje fidedigno. No podían diluirlo. Imagine a un Isaías diciéndole a Judá y a Jerusalén: no estás tan arruinada, Jerusalén. No estás tan arruinada, Judá. Imagine decirle eso. Pues no es tan malo que hagas eso. Un poquito. ¿Cómo ves? Un poquito no afecta. Diluir el mensaje y vivirlo diluido, hermano, no podemos consentir. Tenemos que esforzarnos en la búsqueda de Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos. Él es el que te da la fortaleza para que espiritualmente estés parado, estemos firmes, creciendo, constantes en la obra del Señor. Es el único que puede meter su mano. Y hermano, ante tanto que irrita nuestros ojos, nos va a irritar, pero tenemos que seguir adelante. Me irrita tantas cosas que veo, pero ¿sabes qué? Dios no nos ha llamado a irnos de esta nación. Dios nos ha llamado adentro de ella para predicar las buenas nuevas de salvación. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso. Para que la gente, hermano,
tenga una iglesia que le diga y le dé dirección, tenga un lugar donde se le indique para dónde es el camino que debe de llevar. Hoy se han acabado, muchos de esos lugares se han acabado, y necesitamos orar al Señor, hermano, que Dios preserve el rebaño, su iglesia en todo lugar. Muchos lugares están apagándose, muchos creyentes están apagando la luz espiritual, ya no sienten nada. ¿Cómo se va a sentir? Tú sabes, en la lucha que vivimos allá afuera, tú sabes la opresión a la que tú te encuentras todos los días allá afuera, el mundo espiritual al que tu espíritu se enfrenta todos los días, el adormecimiento que ha soltado Satanás. Tú sabes a lo que nos enfrentamos. Por eso, hermano, a Dios era algo que le irritaba ver todo eso. Es más, cuando ya el pueblo de Israel llevaba a cabo sus ceremonias y elevaban aquel incienso, ya era como, ¿qué es esto? No lo puedo soportar. Ahí, hermano, es donde Dios levanta a Isaías. Ahí, en medio de eso. Ahí. No sé si me está captando, pero ahí Dios lo levantó, ahí a Isaías lo levantó, ahí, en medio de eso. Ahí en medio de esa casa donde nadie quiere de Dios, ahí ha levantado a Isaías. Ahí donde todos están desechando las cosas de Dios, ahí Dios levanta a Isaías. Ahí donde las Biblias están cerradas, ahí donde ya se está llamando la palabra divorcio, ahí Dios levanta a un Isaías, hermano. Ahí donde, en la ciudad donde se hacen caravanas y carnavales del homosexualismo y del lesbianismo y de cuanta cosa perversa, ahí Dios levanta uno. Me doy cuenta, hermano, que la iglesia Dios no la puso en un aparador, no la puso en una loseta de cristal para que esté ahí, la puso en el camino de los pecadores. Entonces, no esperemos como iglesia, hermanos, que la ciudad nos dé una paz y una bonanza. La ciudad no está para darnos a nosotros, nosotros somos para darle a la ciudad. Nosotros somos para hablar, para con cuerdas de amor decirle a la ciudad de Colima, preciosa de Colima, y decirle con cuerdas de amor, ¿verdad? Ven, acércate a los pies de Cristo. ¿Te imaginas la grande bendición que sería que uno de nuestros jóvenes se le acercara a un joven homosexual, que una de nuestras jovencitas le pudiera predicar a una lesbiana y decirle: mira, Cristo tiene un plan para tu vida? Levantar a un Isaías en medio de una generación y de una nación que se está desmoronando. Oh, hermanos, si el gobierno supiera la bendición es que se levanten iglesias en los vecindarios, sabrían, hermano, que es de grande bendición que hubiera lugares, centros donde se predique la palabra, donde se le predique una esperanza al pecador, hermano. Pero Dios dice de esta manera: no puedo esperar a que les den un permiso. No podemos esperar a que se tarden otros 3-4 años en que los hagan una asociación religiosa. Levanta tu hogar, abre tu casa y Cristo puede bendecir tu casa, y ahí puede ser una iglesia. No tenemos que esperar a un sello. Ya podemos abrir muchos hogares y muchas iglesias, y muchos corazones se pueden abrir y se pueden llegar las almas a los pies de Cristo, y tú puedes ser el Isaías que Dios está levantando. Saluda al que está a tu lado y dile: te veo cara de Isaías. Cara de Isaías. ¿Está la iglesia todavía aquí en este día, hermano? ¿Amén o no amén? Yo recuerdo cuando apenas nos dieron las llaves de este lugar, y llega un hermano de otro lugar, porque la envidia luego se levanta. Y usted ya tiene permiso para meterse aquí. Por supuesto, desde antes de venirme ya traía permiso. Dios en mi corazón me dijo: vas a ir y vas a ir a predicar. Ya traía el permiso. El hombre esperaba que yo sacara, ¿verdad?, ahí un papel y con el sello. No, el sello ya lo traemos. Estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Usted ya tiene esto, usted ya tiene el otro. Pero ¿cómo se va a meter aquí? Usted sabe que aquí esto, aquí el otro. Sí, aquí es a donde Dios me ha traído. No espero que me lleve al Palacio de Bellas Artes y ahí voy a ponerme a predicar a todos los entrajetados y corbatados. Dios nos ha llamado a los que están enfermos, a los que están caídos, a los que están desanimados. La iglesia está para ir a donde Dios la lleve, hermanos. Dígale a su vecino: Dios te va a enviar a un lugar.
El grupo de alabanza, ¿dónde está el grupo de alabanza? Por eso Dios, hermano, cuando alcanza a una mujer y la convicción le cae en el corazón, empieza a quitarse los mantoncillos, las redecillas, los abrochetes aquí de la nariz, empieza a quitarse todo, empieza a ya no ceñirse tanto, porque ahora la espiritualidad le ha invadido el corazón. El Espíritu Santo le está tocando, le redarguye en el corazón. Sabe que ha sido arma e instrumento del enemigo, pero ahora es una herramienta en las manos de Dios. Es una predicadora, es una conferencista, es una ama de casa, es una mujer que defiende el evangelio con su fe, con su testimonio, con su palabra que Dios le ha dado en el corazón. Es alguien, es una luz en medio de la oscuridad. El pueblo de Dios es bien diferente, hermano. Oh, ¿qué sería de grande bendición que en este día, hermano, hubiéramos tenido el privilegio y poder decir: hoy tenemos a un invitado especial, y decir, un señor Isaías nos va a venir a predicar en este día, y dejarle el micrófono a Isaías, y que Isaías se parara y nos dijera la visión que vio, y dijera: yo vi esto de Jerusalén y de Judá, pero Colima está en la misma situación, pero México está en la misma situación. Y por eso somos privilegiados, hermano. Somos privilegiados. No tiene idea del privilegio que es predicar el evangelio, y no se ocupa el micrófono para predicarlo. Yo no empecé detrás de un púlpito. No, créame que no. Yo empecé en las calles, y ahí quiero seguir también tocando puertas, hermano. Ahí es donde está el gozo, la alegría, la bendición. Ahí es donde Dios te abre la boca. Entonces tú das una palabra que no viene de ti, porque tú no eres el que produce el mensaje, tú solo eres el que lo da, y es todo. A mí me da risa, hermano, y me da compasión a la vez. Me da risa y me da compasión cuando Dios usa a alguien fuertemente y luego la persona empieza a levantar el pecho como creyendo que es él o es ella. No, si somos polvo, somos barro redimido. Estábamos muertos. Tú sabes el privilegio que es estar parados y tener salud y tener vida y tener el privilegio de hablar una palabra de parte de Dios. ¿Por qué habríamos de creernos? ¿Por qué habríamos de quererle quitar gloria a Dios? Por eso, más adelante la Biblia dice, hermano, que les va a quitar todo, los reyes y los gobernantes. El libro de Isaías y en el libro de Apocalipsis lo habla. Dice que se van a esconder en las cuevas. Ya no habrá a quien gobernar. Es más, si usted sigue leyendo el capítulo 23, dice que a estos jóvenes, como no van a tener ni pan, ni sustento, ni nada, pero van a tener un vestido, le van a decir: ten, tú gobiérnanos. Y ahorita se pelean por el poder. Más adelante, no, tú gobiérnanos. Y el otro va a decir: no, yo cómo voy a gobernar. Yo no quiero gobernar sobre esta ruina. ¿Quién quiere gobernar sobre la ruina? Pero todos quieren gobernar sobre la gente, pero nadie quiere arreglar la ruina. Pero Cristo viene y arregla la ruina, y Él es el que puede gobernar sobre lo que Él mismo ha arreglado. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, ese es nuestro Cristo. Ese es el único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Sí, porque cuando ya está todo sentado, ya está todo arreglado. Ah, sí, yo quiero esto, yo quiero aquí, yo quiero acá. Pero cuando estaba todo destruido, ¿quiénes son los que edifican? ¿Quiénes son los que levantan? ¿Quiénes son los que quitan escombro? ¿Quiénes son los que se meten a un hogar donde hay divorcio y le hacen guerra al divorcio y ayudan a que la persona, el hogar se vuelva a restaurar? ¿Quiénes son? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermano. Es el pueblo de Dios el que hace eso. Pero hoy ya no nos irrita tanto aquello. Es tan normal que alguien se vaya a divorciar. Ya no es alarmante que alguien esté pronunciando palabras como: ya no siento nada, no sé qué me pasa, ya no siento la presencia de Dios. Eso debiéramos nosotros, hermano, de traer a un doctor, a un enfermero, ponernos esta camisa y rápido sacar el estetoscopio a ver qué es lo que está pasando aquí. Esforzarnos en tener una palabra. Esforzarnos, miramos sangre, nos desmayamos. No, los enfermeros van a donde va la sangre. Ambulancias de Dios.
todo el tiempo la ambulancia, ¿verdad? Alguien está herido. La iglesia debe de estar allá afuera haciendo ruido, hermano. Allá está un enfermo, ahí vamos todos para allá con el enfermo. Allá está otro, vamos para allá con el otro. Que allá se está divorciando alguien, hermano, usted vaya con el que está divorciando. Que acá hay uno que está otra vez en problemas espirituales, vamos con el que está con problemas espirituales. Enfermeros por todos lados, Isaías por todos lados. Oh, pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? A veces estamos metidos detrás de una caja, hermano, sentados así, mira, así bien reprogramados. A veces estamos sentados solamente en el trabajo y se nos olvida que somos pasajeros solamente de este mundo. Se nos olvida completamente. Hoy acabamos de pedir oración por un varón que en algunos días estuvo ahí sentado en esas sillas, por ahí en esa sección. Hoy ya no está. El trabajo ahí sigue. Él ya no está. Oh, el día que yo me muera, hermano, si Dios me lo permite, yo quiero morirme predicando el evangelio, ayudando a alguien, orando por alguien. Ese es mi deseo, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la de Dios. Pude haberme quedado detrás de las máquinas del negocio que Dios nos había permitido. Pude haberme quedado atendiendo a tantos clientes y habiendo recibido tantas cosas, bendiciones habidas y por haber. Pero Dios me puso una inquietud, hermano, que hay que llevar la palabra de Dios a todo aquel que tiene sed, que tiene hambre y que está en grande necesidad. Y la iglesia se tiene que levantar donde está el caos. Yo pensé en algún momento en la ignorancia. Hace tiempo yo pensaba que la iglesia, hermano Francisco, yo pensaba que la iglesia era nada más para recibir bendiciones de Dios, para que si yo estaba malito de la muela, el Señor me sanara, para que si yo no tenía trabajo, yo le pidiera a papá, a papito Dios, dame trabajo y yo estar tranquilo nada más. Yo pensé que para eso era Dios nomás. Diosito. Oh, pero Dios dice: te hace falta conocerme. Señor, dame una palabra. Y Dios me puso la Biblia en la mano. Ahí están 66 libros, no solo una palabra. Y empieza uno a conocer quién es Dios. Entonces te das cuenta que no solamente quién es Dios, pero dice que Él tiene un plan para nosotros. Entonces el plan no suena tan agradable, porque tienes que estar en medio de Judá y en medio de Jerusalén, y tienes que profesar una palabra, a lo mejor una bendición un día, pero de repente Dios te va a decir que le pongas como el dedo señalador: eso que estás haciendo es pecado, eso está mal. Y Dios te hace parte de su plan. Dígale a su vecino: tengo el privilegio de ser parte del plan. Entonces yo dije: Señor, heme aquí, y me puse una chaqueta como esa. A veces mi esposa me dice: ¿por qué no pones esto para este día? ¿Por qué no pones esto para aquí, para acá y para esto, para el otro? Y le digo: no, prefiero mejor hacerlo de una vez. Prefiero mejor atender al hermano rápido. Prefiero mejor atender a la hermana rápido. Prefiero mejor ir, y me encuentro que estoy en el mundo del prefiero, porque a lo mejor mañana ya no voy a poder. Entonces prefiero atender al llamado de Dios. Todo esto para decirle, hermano, que si Dios levantó a un profeta en ese ambiente, nos enseña a nosotros que donde hay caos, Dios tiene que levantar a alguien, hermano. ¿Y sabe qué? Eso es usted y soy yo. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche?